Antes que todo, primero, muy buenos días, chiquillos, chiquillas. Qué gusto verlos de nuevo aquí, una vez más. Eh, bueno, espero que hayan tenido un buen fin de semana. Eh, Estos días siempre sí todo es muy extraño, ¿cierto? Entonces decir así como que, wow, si lo pasaron excelente, no creo, pero espero que hayan podido descansar. Y bien, pues estamos chiquillos partiendo una nueva clase de artes. Punto importante, bueno, ¿se acuerdan que nosotros estábamos viendo arte textil, cierto? Lo que vimos anteriormente fue arte textil precolombino, ¿verdad? Sobre esa presentación se quedó pendiente un desafío, una actividad que tenía que ver con que ustedes iban a crear su propia propuesta de arte textil, ¿cierto? Haciendo referencia a las anteriores. Dedito para arriba, ¿quién hizo la tarea? ¿Quién la envió? Chiquillos, Profe, yo dígame. ayer le mandé una tarea. No sé si ¿Ayer a la qué hora? en la noche, o sea, no en la noche, como a las 7. Yo alcancé a recibir, bueno, del momento en que lo revisé, ayer durante la tarde había recibido solo 4 tareas. Les voy a mostrar cuáles son las 4 tareas que recibí hasta la hora que lo revisé. ¿Ya? ¿Qué sería? Ay, ¿esto está grabando? Sí. Hoy se suma. Ay, se están conectando súper tarde, chiquillos. Se suma María. Ya. Sobre resultados que recibí hasta el momento en que revisé el día de ayer en la tarde, había recibido cuatro. No recuerdo los nombres, discúlpenme. Ya, ese es mío. Ya, este es tuyo. Sí. Hiciste una interpretación de la vestimenta en sí completa, sí está bien. Ya, es un diseño sencillo. Como ejercicio está bien, claro. De pronto vas a ver que a lo mejor dentro de los otros que hicieron fueron como mucho más, indagaron más quizás en la forma, en el diseño del entramado, pero es un ejercicio bien, ¿ya? Este parece que la Javiera. También ella planteó un tipo de diseño. Nosotros siempre hemos estado diciendo que resuelvan con los materiales que tengan en casa, ¿ya? Y siempre como ejercicio que ustedes propongan, aunque sea algo no demasiado hiper elaborado, como un ejercicio está bien, plantéenlo así. Yo no le estoy diciendo que hagan unos gigantescos mega trabajos ahora, porque es imposible con la realidad en la que estamos, ¿ya? Pero sí indagar, buscar, experimentar, ¿ya? Por acá se hizo un diseño más que parece inclusive como un diseño textil que tiene que ver también con un poco especie de moda, me da la sensación casi como un figurín de una marca, como una tienda exclusiva de ropa, me da una sensación así, ¿ya? Em, y por aquí una búsqueda más exhaustiva, ¿cierto? Como también viendo, acá se hizo el reflejo de lo que habíamos visto en cuanto a cuáles colores eran los que estaban utilizando, qué tipo de diseños hacían, que trabajaban mucho como esta especie de cuadrículas también, y con formas distintas como de animales o elementos, ¿ya? Esos fueron los trabajos que yo recibí, ¿ya? Eh, la actividad es sencilla, ¿ya? Así que por favor, chiquillos, ya están en debe con muchas tareas anteriores, no se queden atrás, por favor, ¿ya? Hoy día no voy a pedir actividad aparte, ya sí solicitarles que se pongan al día, por favor, ¿ya? Es un trabajo sencillo, ¿ok? Y vamos, sobre la misma vamos a saltar cuál es el tema que estamos, bueno, estamos trabajando arte textil todavía, ¿cierto? Ahora, lo que nosotros alcanzamos a ver la vez anterior tenía que ver con un tema súper
digamos, arte en sí por las piezas, digamos, la delicadeza, el trabajo y el detalle que lleva cada pieza, ¿cierto? El peso histórico que implica la conservación de esas piezas de arte textil, pero siempre también estábamos hablando como de un arte textil más utilitario. ¿Se acuerdan lo que era cuando hablábamos de utilitario? ¿Recuerdan lo que es utilitario? ¿Alguien se acuerda? ¿Que se puede volver a ocupar? Que se puede ocupar, que se puede utilizar, ¿sí? Lo utilitario, escuchen la palabra, lo dice. Utilitario. Que es útil. ¿Qué se utiliza? Utilitario significa una mesa puede ser utilitaria, un poncho puede ser utilitario, un manto puede ser utilitario, elementos que son cotidianos y que nosotros usamos para una acción, que sirven para algo, ¿ya? Entonces ahora vamos a dar un salto y al arte textil contemporáneo, ¿ya? Para eso primero vamos a partir con una artista textil, ¿ya? El arte textil también es una corriente, así como existe la pintura, la orfebrería, la escultura, el arte textil también es una línea de trabajo, ¿ya? Andrea Fischer, ¿ya? Es una artista textil connotada a nivel nacional, a nivel internacional también, sobre todo latinoamericano. Ella, bueno, nació en 1957, ¿ya? Eh, bueno, perdón. Ella estudió la especialidad en la Universidad de Chile, ¿ya? Y se dedicó mucho al área de investigación sobre el arte textil, ¿ya? Por lo que ella hizo, digamos, muchos estudios relacionados en cuanto al arte textil precolombino, ¿verdad? Cuáles eran las técnicas, cuáles eran las formas, los tipos de textiles que existían. Entonces, vamos a ver un poquito cuál es el trabajo de ella y vamos a ir viendo cuál es el salto, ¿ya? Fíjense acá. Si vemos nosotros esto es un telar, ¿ya? Un telar muy artesanal que se realizó, ¿cierto? Pero que mantiene, digamos, elementos que tienen que ver con el estilo textil antiguo. ¿A qué se refiere esto? Fíjense cuando hablábamos, por ejemplo, del tipo de entramado, que está la urdimbre, que son estas que están acá, y la trama, que es la línea que se va entrelazando. Si nosotros vemos esta obra, ¿podemos decir que es una obra utilitaria? Antonia, ¿podemos decir que esta obra es utilitaria? Yo diría que no. ¿Mm? ¿Se escucha algo? Hoy te escucho súper bajito. Yo diría que no. ¿Dirías que no? Yo también diría que no. ¿Y por qué no sería utilitario? Porque no se puede usar. Hoy te escucho muy bajito, Antonia. Pero sí, esto se va pasando a tomar otro rol, otro significado, ¿ya? El peso está puesto también sobre todo quizás en la composición. Se dan cuenta que también es una forma distinta de componer, ¿verdad? Porque aquí también estamos trabajando más como con volúmenes, ¿cierto? Pero hay, bueno, y acá, por ejemplo, Marcus, ¿qué sensación te produce esto cuando ves esta obra textil, este tejido? ¿Cómo que sensación? ¿Qué diferencia puede haber, por ejemplo, entre este tipo de telar y un telar convencional como los que vimos la vez anterior? Que tiene profundidad. Tiene mayor profundidad, eso quiere decir que surgen los relieves, sí, súper bien. Otro, otro elemento, además,
que empieza a jugar con texturas, diferencia de texturas. ¿Se dan cuenta? El tejido también implica siempre un tipo de textura, entonces la textura siempre está presente como elemento, además del relieve, de la profundidad, como dice Marco. Algo importante también, ¿por qué la ponemos acá como la transición entre el telar antiguo y el telar, digamos, más moderno? Es porque ella también, como estudiosa del tema, representaba mucho o respetaba mucho ciertos códigos, digamos, de elaboración, como por ejemplo en cuanto al tema de las fibras, del trabajo, digamos, del proceso de la fibra o del teñido. Si ustedes van viendo acá, ella también es como, hacía mucha búsqueda en cuanto a tipos de colores que tenían que ver con los teñidos, digamos, más precolombinos, ¿verdad? Como mantener los colores tierra, los rojizos, los amarillos, también los marrones, y muchas veces ella también hacía el ejercicio de hacer los teñidos, ¿ya? Entonces siempre estaba eso, como la alusión al arte textil antiguo, pero llevado a términos más modernos, ¿ya? Bueno, esto ya lo habíamos visto, el tema de las texturas, de mantener los colores, y jugar mucho con la textura, ¿ya? Las sensaciones que nos van produciendo. ¿Ustedes han escuchado hablar cuando se habla de formas orgánicas? ¿Han escuchado ese término alguna vez, orgánico? Cuando estamos hablando de lo visual. Las formas orgánicas son las que tienen que ver un poco con esto, que son como, parecieran que fuesen como sacadas de la naturaleza, son formas como, también como abstractas puede ser, pero no es nada parecido a como algo geométrico, es como lo opuesto, ¿ya? Pareciera que inclusive puede ser como, puede parecer hasta un ser vivo de repente una forma. Quizás cuando nosotros vamos, no sé, pues vamos paseando por el bosque, por ejemplo, y vemos distintos elementos como los honguitos que aparecen entre los árboles, o distintos tipos de hojas con formas como particulares, como onduladas. Todos esos elementos son como, se van reconociendo como formas orgánicas. ¿Ya? Este cuadro es muy, este tejido es muy orgánico en ese sentido, ¿ya? Como que pareciera asemejar algún elemento de la realidad. Esto también. Y fíjense como cuando se habla de arte textil, no solamente se está hablando del tejido del palillo, ¿cierto? O del bordado del crochet. No, también se trabaja con volúmenes, ¿ya? Con volúmenes que son, también en este caso, esto se llama trabajo en fieltro. ¿Ustedes han escuchado hablar del fieltro? ¿No? Ya. El fieltro es una técnica que se trabaja también con la lana, pero la lana sin hilar, ¿ya? La lana que se saca de la oveja, yo la tomo esas motas de lana, las primero se limpian, ¿cierto? Se limpian para procesarlas, se sacan los residuos, se lava bien, luego se puede teñir, pero no se hila, ¿ya? Queda como motitas, la lana vellón se llama esa. Y la forma de fieltrar que se utiliza como más básica es con unas agujitas especiales que van haciendo esto en la lana. La van como anudando, van produciendo como puros nuditos a partir de esa agujita con texturas, ¿ya? Entonces se va produciendo un volumen. Eso es el fieltrado, fieltrar, el gesto de fieltrar, la lana, ¿ya? Entonces aquí aplicó el fieltro, ¿cierto? Fieltró su lana vellón y además de eso está teñida. Y también tiene esta sensación como de formas orgánicas, ¿se dan cuenta? Que parecen un poquito quizás como las rocas del mar, cuando están como todos estos mariscos puestos en la piedra, como que vamos haciendo relaciones con elementos como más naturales. Otros ejercicios, ¿ya? Acá es interesante, por ejemplo, cómo a partir de
el tejido pareciera que empieza a producir como objetos, ¿cierto? Son casi como objetos que están como que si tuviesen peso, que estuviesen puestos ahí en el aire. Son tejidos y empieza a jugar con las sensaciones, ya empieza también a jugar con el color, también con las texturas, con los distintos tipos de tejidos que se pueden realizar, ¿cierto? Tienen que ver con eso todos los elementos que hemos visto de ella hasta ahora. Ella también hace mucha alusión al arte textil antiguo, ¿ya? Lo respeta mucho dentro de su trabajo y siempre es un referente potente. Eso tosco del arte antiguo, del arte textil. También acá, como esto es más como una especie de instalación que empieza a ser como, a representar, por ejemplo, las fibras, ¿cierto? Como las fibras naturales y cómo estas fibras están presentes, ¿cierto? Y cómo se van utilizando. Ella también empieza a hacer un salto de lo textil también a los objetos, ¿ya? El arte textil también puede implicar el ejercicio de objetos que puedan ser como trabajados con materiales textiles, ¿ya? Recuerden también cuando hablábamos antes de la instalación, esto ya es una instalación, está utilizando el espacio, ¿cierto? Está utilizando una altura, está utilizando un lugar específico donde quiere comunicar algo, ¿cierto? Y ahí también ella se va dando un salto, se dan cuenta cómo empieza a trabajar también los espacios, las alturas, los colores, los volúmenes, y a componer. Básicamente esto es componer y jugar con los elementos. ¿Se dan cuenta? Cómo adquiere vida también, adquiere como cierto movimiento, quizás estos elementos que parecieran estar como brotando de algo que está hacia acá arriba, que es como o entre un canasto o algún elemento así. A mí al menos me produce esta sensación. ¿A alguien qué más le puede producir al ver este cuadro, o esta obra, perdón? Como que había mucho globo en una bolsa y se le escaparon. ¿Sí? Pareciera que había muchos globos y se escaparon, si tienes razón. Y es curioso que, que ella vaya buscando, siempre estamos hablando de materiales textiles, cómo se producen distintas sensaciones con ese mismo elemento. Como que da un poco la sensación como que recuerda a la infancia, ¿cierto? Es como un diseño un poco infantil, pareciera. Y aquí también sigue jugando con el tema de los volúmenes, con el tema del fieltrado, con el tema ¿cómo se llama? Del telar. Esta es una escena, Vanessa, este tejido, para usted, ¿qué representa? ¿Qué sensación le produce? ¿Tu micrófono? No sé, como que la parte blanca parece en roca ¿Ya? y lo azul como que si fuera mar, ¿Si fuera qué? como si fuera un mar y hay rocas, no sé, eso no se dice. Pareciera ser una escena marina, ¿cierto? Ujú. Eso nosotros lo podemos saber por los colores, ¿verdad? Lo podemos saber por las formas, por las texturas, por los volúmenes que produce y por la sensación como de movimiento también. Estos volúmenes que están como uno sobre el otro, ¿verdad? Sí, una escena marina. Otros ejercicios que hacen alusión al material, también al material de origen, ¿verdad? Cuando hablamos de los textiles también podemos hablar de pronto qué pasa con otros materiales como un poquito más gruesos, como las fibras, como el cáñamo quizás, o como varillas también, de juncos, ¿verdad? De fibras más vegetales. Y ella se va dando ese salto, po. Pasa de el telar al objeto expresivo, a cómo expresa y qué quiere expresar. Entonces aquí se vuelve importante eso.
Entonces pasamos del arte textil de la tapicería al arte conceptual, el concepto, la idea, lo que quiero expresar, que eso lo hemos hablado muchas veces y lo vamos a seguir hablando porque es muy importante, ¿ya? Luego el arte, el peso que adquiere tiene que ver con el significado, ¿cierto? El sentido y la idea que quiero aportar, pero nunca olvidando tampoco el referente, el pasado. Por eso es importante, por ejemplo, el ejercicio que dejamos planteado, que hicieron estos cuatro alumnos, 4 compañeros, es importante porque si yo no entiendo el origen, ¿cómo voy a entender el final de algo? ¿Ya? Entonces, hacer este pequeño, como detenernos unos minutos y hacer un ejercicio sobre lo que antes se hacía, cuál era la realidad de la humanidad en ese entonces, ¿ya? Teniendo eso, memorizando un poco eso, luego vemos esto y decimos, ah, ok, acá hay algo diferente, ¿verdad? O acá los factores o la relevancia es otra, porque inclusive aquí hay trozos de tela, se dan cuenta que ni siquiera estamos hablando del tejido, estamos hablando de textiles, telas que pueden ser ya actualmente elaboradas de una forma más industrial, ¿verdad? Un segundo. Entonces, eso, acá la persona empieza a utilizar, es cómo le saca partido a los espacios, cómo saca partido a los volúmenes, a las formas, ¿ya? Esto también es considerado arte textil, ¿ya? Cuando empiezan a diseñar a partir de elementos, y textil también se puede entender como tejido, pero de elementos que no solo son tela, ¿ya? El arte textil puede inclusive estar incluido algún tipo de metal o de plástico. Acá hay una obra que hace alusión a muchas otras máscaras textiles que existían antiguamente, y acá lo llevan un poco, lo traen a, digamos, a la realidad de nuevo. También objetos que tienen que ver con el material, ¿cierto? Y empieza a querer significar algo distinto. En este caso estamos hablando de un grupo humano, ¿cierto? De personitas, se está haciendo aquí alusión a, reflexión a un grupo de personas que están apretados, ¿verdad? ¿Qué hay acá? ¿Alcanzan a ver lo que es? ¿Qué es? Un elefante. Es un elefante bebé. ¿Se dan cuenta? Esto es pura fibra, son como, son lanas, ¿ya? Como el peso, imagínense, uno ve esto, de repente como que cuesta al principio verlo, pero efectivamente la textura que se logra, que tiene que ver con la piel del animal, esta sensación como de que pesa, ¿cierto? Pareciera que realmente fuese un ser vivo, ¿ya? Todos los elementos que se pueden lograr con el arte textil también. Este trabajo me parece, bueno, y aquí también empiezan a aparecer los títulos de las obras, que también tienen una parte de información importante. Este trabajo me parece que se llama entropía. Entropía es cuando un ser vivo, digamos, tenía que ver como con cuando uno logra crecer, como que se autocrece, como que crece a partir de sí mismo, ¿ya? Como como fíjense, esta forma que aparece del centro, que surge y que empieza a producir una nueva forma. Esta forma también está flotando en el espacio, también se vuelve una instalación, algo que el espectador puede recorrer. Y vamos trabajando con las texturas, aquí las texturas y los materiales aparecen siempre así, ejercitando, probando y experimentando. Estos ejercicios son súper experimentales. Y acá vemos también ya ejercicios que son instalaciones gigantes que ocupan tremendos espacios, ¿verdad? Que soportan peso, son ya como ejercicios, digamos, ya de ingeniero, o sea, cómo resuelves tantas problemáticas
y también ejercicios que hacen, como les decía, de distintos materiales, pero que hacen alusión se me está acabando la batería, que recuerdan a los entramados textiles, ¿ya? Fíjense acá cómo se capta a partir de estas fibras tan finas, casi como telas de araña, se empiezan a producir estas escenas, estas imágenes, como esta figura de acá, que es como una figura de un niño que se vuelve casi como fantasmagórico, ¿cierto? Como velado. El cómo los materiales van contando sensaciones es súper importante. Bueno, esto está súper desenfocado. Pero también esto, con los materiales, o los plásticos, o los cables, el tema del reciclaje también se hace súper potente. Las sensaciones con el espacio, la profundidad, los efectos que puede producir esto. Ejercicios que tienen que ver también con otros materiales, como decíamos. A lo mejor también hay ciertas estructuras que se reciclan, y a partir de ese reciclaje luego se vuelven a significar con el tejido encima. Esto también pasa mucho en la naturaleza. Hay personas que no sé si ustedes han visto, de repente se hacen como instalaciones en los parques donde cubren los árboles con tejido, ¿verdad? Que los hacen ahí mismo, las mujeres empiezan a tejer los árboles. Miren, no sé si han visto esto alguna vez. ¿Alguien ha visto este tipo de ejercicio? Esto, lo que está aquí a la izquierda, es un bordado textil, es un bordado de hilo. El realismo que logra la persona al hacer esta fotografía bordada en hilo. ¿Y ustedes saben qué es lo que está aquí al otro lado? ¿A alguien se le ocurre qué es lo que está acá al otro lado, al lado derecho? María, ¿se te ocurre qué es lo que está acá al lado derecho? ¿No? ¿A alguien se le ocurre lo que está acá al lado derecho? ¿Vanessa? Aló, profe. Como ramas de árbol. Lo que está acá al lado, ¿Es la parte de atrás? sí, es la parte de atrás de lo que vemos acá. Acá se pierde la evidencia de que esto está bordado, pero si lo damos vuelta, acá está completamente la evidencia del detalle del bordado. Cada hilo, ¿ya? Es el reverso, justamente. Acá hay otro ejercicio también, lo mismo, bordado, los detalles, el ojo, hasta el aro, hasta el piercing está acá, el pelo, la piel, y por el otro lado, la parte trasera, el reverso del bordado. Se dan cuenta cómo el telar, el arte, en lo textil se vuelven otros temas, ya el concepto, la idea, ya no es nada utilitario, es solamente, sobre todo, expresivo, ya, como hay bordados también que se juegan mucho con el color, en estos casos que uno los ve y prácticamente son cuadros pintados, y quizás buscan hacer una relación con eso, como el arte bordado y la pintura abstracta, ¿verdad? Las composiciones con el color. También composiciones que juegan con lo textil, con el entramado, con el color, con el tipo de tejido, con las texturas, con el volumen. También acá, con las dimensiones, como un objeto, ¿cierto? El textil también como objeto. Distintos tipos de tejidos, quizás como casi un mostrario de bordados. Piezas también que significan, como en este caso, que son es como la síntesis, ¿cierto? Con estos materiales, hacer la alusión a estos tres personajes que están acá, pareciera tocando unos tambores. También se puede volver como figurativo en este caso, y cómo se empiezan a usar otros materiales para poder producir, ¿ya?
Juan, ¿qué vemos acá? Juan, ¿Aló? ¿estás ¿Se aquí? escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Juan, ¿qué vemos acá? En lo que estamos presentando acá en esta diapositiva. Es como el confeti ese del año nuevo, pero hecho con materiales reciclados. Te escucho bajísimo. No alcanzo a escuchar lo que dices. Diego, ¿qué vemos acá? em, como un lazo de metal, ¿Sí? Creado a partir latas. de latas. Fíjense cómo el material, bien, Diego, gracias. Cómo el material empieza a transformarse, ¿ya? Y ya inclusive el material y lo que logramos, como el efecto con el material, pasa a ser también el tema, ¿ya? El significado, acá son vestimentas, sobre todo vestimentas de niños. ¿Qué pasa? ¿Por qué se están desarmando estas vestimentas de niños en hilos que están abajo y que producen otras formas? Estas figuritas, estas personas que están aquí también creadas de tela, la sensación de personas, ¿ya? La emocionalidad también que podemos producir, el uso del espacio. Chiquillos, básicamente eso, hoy día tenía que ver con eso en la clase, con ampliar un poco más la mirada de qué pasa con el arte textil y recordarles que, por favor, chiquillos, hagan sus actividades y envíenlas, ¿ya? Porque después ustedes se van a ver muy complicados cuando se junte todo. Ya espero que nos veamos pronto, chiquillos, que tengan un buen resto de semana. ¿Alguna duda? Ya está terminando la clase. Eso, pues nos vemos pronto y porfa hagan sus actividades, ¿ya? Ya que estén súper, súper, súper bien. Adiós. Cuídense mucho, abríguense las patitas.